Hola, bienvenidos a Playdance Online. En esta sección de Tea Time con Cata Botero, la idea es acercarte a historias que te inspiren. Hoy nos acompaña Anderson Ospina, bailarín profesional y profesor desde hace 18 años de Playdance. Hola Ander, ¿cómo estás? Hola Cata, bien, ¿y tú? Bien, feliz de tenerte acá y de poder inmortalizar esta historia que creo que va a ser de mucha inspiración para muchos. Pero antes que empezar como a contar tu historia y de dónde viene Ander, ¿quién es Anderson? Anderson Ospina es un bailarín de 38 años que empezó a bailar a sus 13, 14 años, pero desde más pequeño ya como que venía cogiendo micrófonos y haciendo lip sync en la escuela, en el bachillerato y en la casa, obviamente, practicándolo también, sin saber que iba a terminar de una u otra forma viviendo del arte. Mientras estaba en la escuela, en el colegio, me gustaba mucho la música, me considero melómano desde pequeño. Y cuando ya salí del colegio, salí de 11, empecé a estudiar publicidad, pero seguía bailando. En el colegio bailaban los actos cívicos y en la universidad llegué a bailar también, pero cuando estaba en la universidad fue que empecé a conocer gente del gremio, sin saber, sin proponerme nada. O sea, yo iba conociendo personas y esas personas me iban encaminando como hacia todo esto que ni yo sabía que iba a vivir de esta manera. Entonces ya cuando me gradué, ya estaba aquí en Playdance y recuerdo que llegué a esta academia por Alexa Gal como un reemplazo. Ella fue la que me presentó contigo y me propuso que la reemplazara durante 6 meses mientras ella tenía un viaje a Alemania. Y llegué a este lugar y ahí fue cuando las conocí a todas ustedes y a todas las niñas y llevo aquí 18 años. Y me enamoré. Exactamente. Y me enamoré de este lugar. Pues sí, 18 años yo creo que dicen mucho y de parte y parte. Claro. Además que la historia de Playdance, yo siempre he dicho que yo pude haber fundado una idea, pero la historia la hemos tejido entre todos y tú haces gran parte de ella, pues es que de 22 años, 18 siempre suma, ¿cierto? Y qué chévere, pues en qué momento tú sentiste, la publicidad me gusta, pero no, la danza me llama más, me llena más. ¿Por qué la danza? Desde que yo estaba en noveno yo quería estudiar publicidad porque tenía una prima que estaba estudiando publicidad y cuando yo iba a amanecer donde mi tía yo la veía haciendo sus trabajos y me gustaba muchísimo. Y desde que yo estoy en la escuela, en el colegio, yo he tenido como esa creatividad. Cuando empecé a estudiar publicidad me iba dando cuenta que era un medio muy difícil, como lo es el gremio de la danza, como lo es el medio de la danza. Me parece un mundo muy difícil y competitivo. Igual es la publicidad. Entonces, a medida que iba pasando los semestres, iba viendo como la pesadez de todo eso y yo era no. Sí me gustaba, hacía campañas, hacía mis trabajos, todo lo disfrutaba. No era el mejor, pero tampoco el peor. Y a la par iba bailando, iba conociendo personas que me iban encaminando en la danza y definitivamente esto es lo que a mí me gusta hacer y eso fue como lo que pesó más, la danza. ¿Cómo nació, de dónde nace este estilo de performance que es como tu sello? ¿Cómo es esa historia de Anderson desde chiquito que poquito a poquito fue armando todo un personaje que es lo que hoy inspira y es lo que tú llevas hoy a los salones de clase y es lo que has querido como formar como estilo propio? Desde pequeño yo veía a un Michael Jackson. Obviamente Michael Jackson influye y sigue influyendo porque me impresiona mucho con los niños de ahora, en pleno 2022. Un niño de 5 añitos como que viene con ese chip de conocer a Michael Jackson porque yo tengo amigas que tienen hijos y me dicen, está matado con Michael Jackson. Un niño de 5 años. Sí. Entonces fue lo primero que yo vi pequeño. Ya más grandecito conocí una Madonna, entonces mis influencias fueron los artistas anglo, los artistas estadounidenses.
no hay más. Si escuchaba a otros de pronto europeos, no sabía que eran del otro lado del charco, por ejemplo, pero yo los iba escuchando, como Queen, luego Michael Jackson, luego Madonna, y ya cuando fui creciendo un poquito más, que empecé a ir a rumbas, a fiestas de hip hop y de rap, conocí una artista que fue la que me inspiró 100% a bailar, que es Aaliyah, que es una artista que ya murió en el año 2001, y no fue Michael Jackson el que me inspiró. Lo respeto, lo admiro y en este momento lo estoy caracterizando, pero Aaliyah fue la que me hizo romper esa barrera para yo bailar. La escuché una vez en una rumba, luego vi un video musical de ella, me aprendí esa coreografía y desde ese día fue que yo comencé a bailar coreografía y me empecé a interesar por la coreografía. Y era una época en donde no teníamos Instagram, YouTube, Facebook, nada de redes, solo canales de televisión, canales de videos y un VHS y un taco de VH, y grabábamos los videos y nos aprendíamos los videos por medio de un VHS. Y ya después de Aaliyah, stop, rewind, stop, vuelva y slow motion y todo ese tipo de cosas, y ya después de Aaliyah empecé a conocer otros artistas, me empecé a aprender las coreografías de los otros artistas y así me fui yendo, ya fui conociendo maestros de aquí de la ciudad de Medellín, vieja guardia, que en esa época ya eran vieja guardia, entonces son mis maestros y los respeto, porque eso es lo que tenemos que hacer, respetar quiénes fueron los primeros. Entonces yo tuve maestros que fueron los primeros, digamos que yo soy profe o maestro de los que están ahora, entonces es saber cómo valorar y respetar eso, porque siento que las nuevas generaciones no lo están haciendo, no están respetando. Y eso me parece una falta de respeto muy grande, porque ellos tienen que saber dónde están parados y por quién. Sin ego, sin creerse mucho, con humildad, pero respetar. Obviamente las nuevas generaciones son unos tesos y se están saliendo unos duros bailando, pero también hay que explicar por qué. claro. Y era lo que tú decías ahorita, o sea, hoy en día existe, el mundo es plano completamente, o sea, el mundo uno hoy sabe perfectamente cuáles son las tendencias mundiales, antes eran como más lo que llegaba Lo aquí, que se viera por un televisor. Exacto, lo que llegara, y todos iban en ritmos distintos, hoy en día vamos al mismo ritmo y todos tenemos la misma información, entonces todos a tener más información podemos avanzar más rápido, por lo cual nuestros alumnos pues claramente nos pueden superar mucho más rápido y eso es lo que cualquier buen maestro quiere, ¿cierto? Pero ¿por qué sientes que ellos no valoran esa guía que de todas formas seguimos siendo? Siento que no está siendo así porque, digamos, con las clases abiertas que damos acá, no van a una clase abierta que uno haga, por ejemplo. Van muy pocas personas. Con esas pocas personas que vayan a una clase, uno como profe y como maestro, uno debe valorar esa presencia de esas personas que van, obviamente, sea una, sean dos, sean tres, sean cinco. Uno como profe y maestro, uno quiere ver su clase llena para poderse sollar una clase bien bacana. Igualmente se la solla uno, con dos o con cinco. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siento que llega un maestro o un profesor internacional, inmediatamente corren. Pero también puedo llegar a pensar muchísimas cosas, pueden ser que ya están cansados de lo mismo, pueden ser que ya quieren experimentar otras cosas, entonces refrescar. Aquí donde estoy sentado yo también tengo que entender eso, es que es como una balanza, es de parte y parte, no es que les esté echando el agua sucia completamente, sino que también yo tengo que ver cuáles son las necesidades de ellos. Claro. Entonces por un lado eso, pienso que es como así y es muy respetable también, pero hay que respetar. Hay que respetar quiénes fueron pioneros, quiénes fueron los que abrieron las puertas, así como yo respeto los que abrieron las puertas hace años, hace más atrás, para yo estar acá. Y te voy a decir una cosa, sin ellos no podrían hacer lo que quieren, Exacto. ¿cierto? Entonces, sí tiene sentido. Pero estábamos hablando de el proceso de cómo llegamos a performance y cómo Anderson construyó el auténtico que es, porque tú eres único e irrepetible, o sea, no hay otro Anderson. ¿Cómo hiciste eso y cómo le enseñamos a otros a que se enfoquen
a que cojan todas esas señales desde que sean capaces de entenderlas, a construir disciplinadamente esa autenticidad. Eso parte, vuelvo y digo, parte desde lo que me inspiró a mí, estos artistas anglo. Entonces, yo en ningún momento me propuse a decirme voy a ser un bailarín único, voy a tener un estilo único, no. A mí todo se me fue dando, todo fue fluyendo a medida que yo me iba aprendiendo las coreografías de estos artistas. Entonces, no fue que yo me hubiera dicho nada en algún momento, sino que una Aaliyah, una Janet Jackson, una Madonna, un Michael Jackson, un Justin Timberlake, un Usher, luego ya más para años 2000 muy para acá, un Chris Brown y muchos de los que hay ahora también siguen influyendo. Pero yo soy demasiado vieja guardia, yo me quedo con los vieja guardia, con los de 90, finales de los 90, años 2000, respetando también lo que hacen los nuevos ahora, pero me quedo con ellos. Entonces de ahí salen todos esos estilos. Yo considero que tengo un estilo muy simétrico, muy básico, muy simple, pero bien ejecutado, bien hecho, bien limpio, plasmado. No, considero que no es lo más difícil, pero tampoco es lo más fácil. Entonces digamos que cuando yo estoy dando una clase, yo lo que les digo es, inspírense, pero busquen su propio sello, no copien ni plagien al artista que están viendo por medio de un video, o ahora que ya esto está más globalizado y está más amplio, ya por ejemplo no se están inspirando tanto en los artistas, sino que se están inspirando más en los mismos bailarines de la misma ciudad o en bailarines de otros países. Entonces, busque inspirarse por esa persona, pero no copiar a esa persona. Mírelo y coja sus pasos, pero mírese usted también en un espejo y busque su propio sello y busque su propia identidad. Pero mira que también muy bacano, pocos creo que hacen ese trabajo. Sí, son pocos. Pocos los que dicen, bueno, voy a coger información de aquí, 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 allá, pero voy a buscarme el artista que habita dentro de mí, que ni siquiera yo sé quién es. Y me parece muy difícil que un artista tenga la claridad que tú acabaste de dar, de decir, mis movimientos son simples, simétricos, o sea, como que lo tienes súper claro, súper definido. Y cualquiera puede tener una descripción similar, pero jamás se va a parecer a ti, claro, porque tienen otras, digamos que influencias e inspiraciones distintas. Y yo creo que eso es un trabajo de buscar el artista que cada quien tiene adentro de cada uno, ¿sí o no? Es responsabilidad de cada uno. Total. La historia de Anderson va a continuar, ¿cierto? Y ahorita nos cuentas en qué estás hoy, para dónde vas, pero ¿qué de tu historia no ha sido tan fácil? ¿Cuáles han sido esos impulsos como el que nos contaste ahorita, que en ese momento no lo viste, pero que hoy en día en retrovisor lo agradeces? ¿Cuáles han sido esos motores, esos hitos en tu historia que pueden ayudarle a algunos que estén en este camino a decir, ok, si Ander pudo, yo también? Yo de una u otra forma tuve el apoyo de mis papás. Y en el camino, en lo que llevo bailando, que son más o menos 25 años, he ido viendo que muchos no han tenido ese apoyo. Entonces yo, por ejemplo, los veo y digo, me parece muy difícil, o sea, sin tener el apoyo de los papás. Tengo casos que me doy cuenta, no tienen pasajes para ir a una clase, no tienen pasajes para ir a una audición, no tienen quién les da entonces, cómo lo consiguen. Claro. De verdad que hay unos papás que no apoyan pero nada, mientras que hay otros que apoyan una belleza y los apoyan en todos los sentidos. Entonces yo tuve ese apoyo, pero a la vez también siento que me fui yendo solo. Tenía ahí ese apoyo, pero era por un lado yo también solito. Entonces, como digo yo, me tiré al agua sin pensarlo, pero me tiré al agua sin pensarlo y caí en un gremio y en un medio pesado, que lo comparo con el de la publicidad, siendo medios diferentes y siendo gremios distintos. El de la publicidad me parecía muy pesado y a ese me dio miedo tirarme. Yo dije no, porque no ejercí. En el de la danza me tiré a ojos cerrados y cuando me tiré y empecé a nadar, pues pucha. Es que esto es competitivo, es que esto es heavy, es que esto es difícil. Se encuentra uno con unos egos más altos que el de uno y esos son los que le enseñan a uno a no ser como ellos. Se encuentra personas malas, porque eso es así, uno no puede disfrazar nada, en todo hay gente buena y gente mala.
gente que le enseña, gente que le aporta, gente que no le aporta, gente que es mejor. Entonces, sí, es un gremio y un medio difícil, pero se puede estar en él. ¿Cómo? Con humildad, entendiendo muy bien las cosas. Esto le va a ayudar y le va a enseñar a uno a madurar también en el camino. Entonces, a medida que uno va creciendo y entendiendo todo este tipo de cosas, sin dejar de ser difícil, porque aquí donde estoy sentado a mis 38 años, llevando 25 años bailando, es difícil y se hace más difícil porque las redes y la tecnología lo ha hecho así. Y la danza ha evolucionado, obviamente. Hace 20 años lo que yo empecé haciendo no es lo que hay ahora, porque es una evolución muy, muy grande, pero también pienso que a la vez es como un retroceso por algunas redes que solo muestran cosas, por decirlo, mediocres. Pero sabes que yo te voy a hacer un aporte. Y es que tú ahorita dijiste, ¿cómo se sobrevive en este medio? Haciendo lo que tú has hecho consistentemente y constantemente durante estos últimos 25 años. Dándole. O sea, no conozco una sola vez que Ander me haya dicho, Cata, no quiero volver a bailar. He sentido un Anderson, estoy cansado, me cuesta, es difícil, todavía no me llega la inspiración, espérate, necesito que me des luz. Y hemos tenido muchísimas conversaciones de una montaña rusa, ¿sí o no? Pero siempre has estado disciplinadamente comprometido con esa, me tiré al charco. Y eso es lo que te trajo hasta acá. Nunca soltaste, o sea, siempre has estado ahí. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a uno donde sea. Exacto, no tirar la toalla como se dice, porque obviamente como seres humanos tenemos crisis, y yo sí que las he tenido y me imagino que me faltarán muchas más, pero en el transcurso de estos 3 últimos años he tenido, digamos, 2 crisis muy grandes que me han tenido allá abajo en un hueco, pero a la vez he subido y ya no he vuelto a caer en ese hueco, pero he estado como ahí, naufragando así. Entonces eso es como lo difícil, lidiar uno como persona, como ser humano, con sus rayes, con sus pensamientos, con sus emociones, y siga lidiando también con el gremio, que ahora me parece que es más difícil, pero ahí vamos todos. Entonces es como una balanza, es saber cómo nivelar todas esas cosas para que usted pueda seguir, digamos, de una u otra forma trabajando, que para mí esto no es trabajar, porque ya cuando uno lo empieza a disfrutar no es trabajar. Ander, y hablemos un poquito de ese futuro tuyo. ¿Para dónde vas? ¿Qué sigue esta historia? Bueno, ahora yo me siento muy distinto, la verdad. Yo, por ejemplo, hay veces soy por ahí sentado, parado, y yo soy como donde estoy, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde voy? Pero me gusta eso que estoy sintiendo acá, porque nunca en la vida lo había sentido así. Entonces ahora lo que tengo en mente es viajar otra vez y mirar a ver qué pasa conmigo por allá lejos donde esté. Con la certeza de que no vas a tirar la toalla. Exacto, sí. Y que tú te tienes. Y que estoy sintiendo eso, me estoy aprovechando de ese sentimiento que nunca en la vida había sentido, que es irme de aquí del país y irme a mirar otros horizontes por allá afuera, a ver qué hay para mí, a ver qué es la cosa conmigo. Pero obviamente teniendo la danza y el arte de la mano, porque definitivamente con crisis, con altibajos, con todo ese tipo de cosas, cada que lo hago, llego a mi casa, me siento y empiezo a pensar y me digo, definitivamente esto es lo que a vos te gusta. Para terminar, ¿por qué para ti bailar es la respuesta? Bailar siempre va a ser la respuesta, yo creo que para todos los que bailamos, por decirlo así. Cuando estaba desanimado, aburrido, deprimido, bailaba y no es que se me quitara o se me olvidara por completo, no, sí se sale uno un poco de eso, porque lo hablo es como yo lo siento. Entonces yo en ningún momento lo sentí así, pero obviamente ayuda y de a poquitos va ayudando más. Entonces como vivo de esto, como bailo diario,
En los momentos en los que me sentía así, obviamente era un ascenso. Claro. Entonces hoy empecé, fue pucha, pero llegaba a la casa igual de bajoneado, pero mañana es otro día y démosle otra vez. Y cada vez era hasta que ya llegaba un momento, es que definitivamente esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me está sacando de todo. ¿Qué aprende uno? Por ejemplo, yo hace unos años traía mis problemas aquí o los llevaba a otras academias o a otras clases y en este lugar precisamente fue donde me enseñaron mucho eso. O sea, vos me has enseñado demasiado en cuanto a todo. Vos me enseñaste a que uno no debe traer los problemas al lugar de trabajo, a las clases. Uno debe dejar eso afuera, en la casa, no olvidarlos porque hay que resolverlos, hay que buscarles una solución. Y de unos años para acá siempre recuerdo eso. Porque problemas, digamos que siempre van a estar ahí, unos más graves que otros. Pero yo ya de unos años para acá, yo paso por esa puerta y en otros lugares también y yo me olvido de todo. Entonces ahí es donde yo digo que uno se va volviendo más profesional, más consciente de dónde es que está parado y de qué es lo que está viviendo. Y para no traerse esos problemas. Y ya ahora pienso como que uno pues como se los llevaba y se aburría y se deprimía y llevaba esa energía y todo ese tipo de cosas. No, es disfrutar. Para mí la clave de esto es disfrutar. Disfrutar cuando estás bailando, disfrutar cuando estás en un escenario, cuando estás en una clase de otro profe, disfrutar absolutamente todo. Si no se disfruta, no estamos haciendo nada. Eso es como lo que yo pienso. Ander, yo creo que esta entrevista pues está perfecta. Lo único que yo te pediría es, como esto vamos a inmortalizarlo, ¿qué le quisieras decir a Anderson en 5, 10, 15 años, ese Anderson del futuro? ¿Qué le quieres decir hoy? ¿Qué le quieres dejar? ¿Qué le quieres recordar? Digamos que no lo he pensado así directamente, tan literal, pero sí, gracias, o sea, gracias. Gracias. Gracias a todo lo anterior, a todo lo de los años pasados, por bueno o malo. Todas las experiencias difíciles, las fáciles, las buenas, malas, a todo, darle gracias, porque de eso es que uno aprende. Entonces, en unos 10, 15 años, quiero agradecer, que obviamente no sé cómo estaré en 10 o 15 años, pero agradecer a todo ese proceso que he tenido y a todas esas personas y esos lugares que me han enseñado tanto. Agradecer, es que yo pienso que la clave es agradecer, ser humilde y valorar. Yo creo que pues esa es la mejor frase. Y Anderson nos enseña muchísimas cosas y todavía nos sigue enseñando, y espero que en 15, en 20 años sigamos siendo Playdance, sigamos construyendo la amistad y que todos podamos aprender, no de su historia solamente que viene hasta acá, sino la historia que será infinita. Ander, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Playdance. Le agradezco con el corazón, de verdad, con todo mi ser, porque es una casa a la cual quiero muchísimo y agradezco muchísimo, y te agradezco mucho a ti por confiar en mí y por jalarme las orejas al principio del proceso, pero es algo que se tiene que hacer para poder enseñar y se hace de una muy buena manera, no es de una mala manera. Entonces te agradezco mucho eso. Pero, ¿sabes?